Hola, ¿cómo están, chicos? Hace mucho que no les mando nueva información. De hecho, estaba en el dilema. A ver, permítanme, vamos a hacer lo siguiente. Ahí está. Ahora sí. Hola, ¿cómo están? Hace mucho que no les mando información. Volvemos a repetir. Estaba en el dilema de si dejarles un proyecto o no. Había pensado en un proyecto sencillo, algo como, por ejemplo, resolvieran un algoritmo con interfaz gráfica para llegar a algo más allá de la calculadora. Pero no me pareció del todo justo, ya que revisando más o menos hasta dónde alcanzamos a ver, creo que nos faltó dar más ejemplos. Ahora, considero que el aprender a programar, el reparto que dimos de programación, realmente alcanzamos hasta temas interesantes. Faltó aterrizarlos con más ejemplos, por supuesto. Creo que es la parte que nos faltó. Si ustedes revisan el temario, nos faltó ver la parte de microcontroladores, pero algo trabajaron con el profesor José Miguel. Entonces, en ese sentido, no creo que hayamos visto muy poco. Quizá lo vimos muy express, pero cubrimos la mayor parte del... De hecho, cubrimos prácticamente todo el temario, ya que sí llegamos a ver un poco de interfaces gráficas. En este video no les voy a dejar un trabajo extra, les voy a calificar con lo único que les pedí que me enviaran, que es recopilación de lo que hicimos cuando sí estuvimos en curso, más la calculadora en una clase, más la calculadora con interfaz gráfica. Yo espero que durante las materias que falten, en algún momento ustedes tengan que integrar una versión de software a la solución de alguno de los problemas, o que en sus trabajos en determinado momento ustedes tengan que diseñar un pequeño software. Por supuesto, no estamos pensando en que van a diseñar algo así tan complejo como SolidWorks, ¿verdad? Pero quizás sí una pequeña solución en software y que ustedes digan, ¿sabes qué? Yo tengo las competencias para hacerlo, o por lo menos para guiar parte del desarrollo de este proyecto. Entonces, en este proyecto de este video, voy a aprovechar para hacer un repaso rápido de cómo implementar una clase, de tal manera que ustedes lo tengan como referencia. Que digo, es información que ya está en internet, hay videos muy buenos, pero que les sea totalmente familiar, que digan, oye, espera, eso yo lo vi en clase, ahora sí que una clase en clases, ¿verdad? Entonces, quito la cámara y nos quedamos con la pantalla. Muy bien, pues entonces nosotros vimos clases en C++. Acuérdense que las clases y los objetos en este caso funcionan en C++, pero no en C. ¿Sí? Todo el código de C es compatible con C++, pero C++ pues no es compatible con C. Entonces, bueno, en este caso estoy usando CodeBlocks, creo que lo utilizamos, pero en realidad genera un proyecto cualquiera. Si se dan cuenta, aquí está el archivo .main, que solo imprime el famoso hola mundo. Si lo construimos y lo corremos, solo construí, y lo corremos, pues nos imprime el hola mundo. Aquí está, ¿verdad? Para hacer una clase, vamos a encontrar que las IDEs de desarrollo, pues ya nos generan mucha ayuda con esto. Por ejemplo, aquí en CodeBlocks, si recuerdan, podríamos darle File, New, Class. Y entonces le vamos a dar un nombre a la clase. En este ejemplo vamos a repasar el de los números complejos, aunque les recuerdo que C++ al parecer, o por lo menos Qt, ya incluye una herramienta de números complejos. Entonces le vamos a poner clase complejo. Aquí mismo podríamos agregarle las variables miembro y no sé si los métodos. Pero bueno, aquí vean, en este wizard, en ayuda, no sé cómo llamarle, ya nos da dos opciones, que es
agregar el método get y el método set. Y esto de m-bajo es como, bueno, vamos a ver, vamos a darle crear. Dice, la clase nueva ha sido creada, ¿quieres agregarla al proyecto actual? Pues ahorita le decimos que sí. ¿Vale? Y entonces vean, si ustedes revisan el árbol de archivos, creció. Entonces nos creó el de source y el de headers, que es donde está complejo CPP y complejo H. Ahora, si ustedes recuerdan, una clase se declara aquí en el punto H de la siguiente manera. La palabra reservada class, el nombre de la clase, y luego tiene dos métodos. Acuérdense que son como funciones, pero se llaman métodos, que es el constructor, que se ejecuta cuando cuando se construye un objeto, una instancia de esta clase, y el destructor, que se ejecuta cuando ese objeto es destruido. Y aquí no viene agregado nada, pero aquí podemos agregar las variables o métodos protegidos y las variables o métodos privados. Estas de acá son públicas. Si bien en clase no hablamos de las protegidas, sí hablamos de las públicas. Las públicas son aquellas que pueden accederse desde fuera de la clase. Y las privadas son las que solo se trabajan de forma interna en la clase. Estas nos ayudan para hacer más fácil algunas tareas. Si ustedes revisan sus apuntes, seguramente esta clase que vamos a construir tiene un poco de diferencia respecto a la que construimos anteriormente en clase. Esto responde a que la vamos construyendo conforme vamos avanzando, ¿vale? O sea, no hay un guión ya para seguir, a pesar de que las operaciones con números complejos pues, siempre son iguales. En este momento pues no hay un guión, entonces conforme vaya saliendo la vamos a ir construyendo. Entonces esta es la definición de la clase. Nuevamente, la palabra reservada class, el nombre de la clase, se abre llaves, se cierra llaves, punto y coma, y adentro vienen las variables y métodos públicos, protegidas y privadas. Por ejemplo, podría tener puras públicas y eliminar estas dos. Es difícil que tenga solo privadas porque entonces no podría comunicarse con el exterior. Entonces seguramente va a tener debe tener por lo menos públicas. Y estas de aquí son opcionales. Las protegidas y las privadas. De hecho, en este ejemplo yo no voy a utilizar protegidas, ¿vale? Voy a eliminarlas. Nada más porque si ustedes las pueden dejar vacías. Construyo solo para asegurarme de que esto pues, no tenga cosas raras y vean. Sigue siendo el Hello World porque nuestra clase ni la hemos creado, bueno, no la hemos llamado ni la hemos utilizado en ningún punto. Ahora, en este que es el punto H, complejo punto H, el header en la cabecera, aquí vamos a incluir nuestras variables y métodos miembro. Ajá. Y acá vamos a describir qué hacen. Vean, por ejemplo, aquí está la destrucción del constructor y del destructor. Acuérdense que la estructura es siempre esta. Nombre de la clase, dos puntos, nombre del método y paréntesis, como si fuera una función. Se abren y se cierran llaves. Yo los estuve observando durante la clase presencial y me di cuenta que de repente algunos se perdían. No sé por qué. No sé si vamos muy rápido, si no están acostumbrados a estar manipulando este tipo de funciones. Pero pues hay que procurar tener aquí nuestro método y sus llaves que abren y cierran. Si te necesito agregar uno más, pues aquí tenemos el espacio. Y ya listo. Uno más, aquí tenemos el espacio y no se nos tienen por qué mezclar. Pero bueno, entonces ustedes pueden seguir la construcción de este ejemplo. O si tienen duda, pues no duden, valga la redundancia, en escribirme. Con gusto les asesoraré, aunque me tarde un poquito en contestar. Pero entonces, hablábamos de que esta va a ser la clase complejo. Vamos a abrir el MathType nada más para escribir un poco. Los números complejos están compuestos por una parte real más una parte imaginaria. Vamos a ponerlo mejor así. X más Y, ¿verdad? Y hablamos de que esta es la representación rectangular, pero
También podríamos tener una representación, ¿cómo se llamaba esta? Una representación, polar, donde, vamos a ver, porque esto no corresponde. Bueno, sí, es igual. Donde esta es la magnitud. Esta la voy a poner en esto. Z es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y al cuadrado, ¿verdad? Es la magnitud, la norma, no sé cómo le llamaban en vectores. Y el ángulo θ es igual a la tangente inversa. ¿Sí? Aquí, espero que sí. De... Sí, tiene que ser la tangente inversa. De y sobre x. Esta con todo y signo, ¿verdad? Sí, tangente inversa. De y sobre x. O si la tenemos así, podríamos sacar la parte rectangular como x es igual a z por el coseno de θ y es igual a z por el seno de θ, ¿verdad? Y estas son algunas de las relaciones que tenemos para los números complejos. No sé si hay alguna otra. Espero que vayan apareciendo. Entonces, aquí en el archivo .h quedamos que es donde vamos a describir o incluir nuestras variables miembro. Espero que en el video se alcance a ver. Entonces vamos a suponer que son de tipo doble. Aquí le voy a llamar real y mag, que es para la forma rectangular. Doble mag, la magnitud, para la forma polar. Y doble ang. ¿Sí? Entonces esta sería como si fuera la parte real x. Esta sería y la parte imaginaria. Esta es la parte, la magnitud. Y este es el ángulo. Ahí aquí no puedo poner θ. Ahí está, ángulo. ¿Verdad? Ahora, para pasarle a un objeto de este tipo, ya sea el número en forma rectangular o en forma polar, pues necesitamos métodos set rectangular. Creo que aquí se le pone el tipo, no regresa nada, entonces es de tipo vacío. Void significa vacío, significa que este método no regresa nada, pero si le pasamos int r, int doble, porque son variables de tipo doble. Por supuesto en R va la parte real y en I va la parte imaginaria. Y de una vez vamos a hacer un método para la forma polar. Entonces ponemos void set polar. Entonces le pasamos doble m de la magnitud y doble a de el ángulo. ¿Sí? Vean, lo estamos agregando en el archivo .h. Aquí es donde agregamos los miembros de la clase. Ahora, como consejo que yo les daba, vamos a llevarnos estas, las vamos a copiar de aquí. Y en el CPP, complejo CPP, después del constructor y del destructor, las pegamos. Por supuesto no están en formato, ¿verdad? Quedamos que es el tipo y luego el nombre de la clase, complejo, dos puntos, el nombre del método, sus argumentos y nos deshacemos de este punto y coma.
abrimos y cerramos llaves. Aquí está ya el tipo complejo, dos puntos, nos deshacemos de este punto y coma y llaves. Como estos son los métodos set, que significa establecer, lo único que vamos a hacer es pasarle valores hacia dentro de la clase. Entonces en este caso, por ejemplo, vean real, tome el valor de R y imag, que es la parte imaginaria, toma el valor de I. Si utilizáramos el polar, entonces en este caso usaríamos mag es igual a m, hacemos un igual, y usaríamos an, toma el valor de a. Vean, cuando mandemos llamar este método, el valor que le pasemos aquí como segundo parámetro va a ser asignado al ángulo, y el valor que le pasemos aquí como primer argumento va a ser asociado a la magnitud. ¿Sí? Entonces, esto es para meterle valores a la clase. Acuérdense que la clase es como si encapsuláramos todo un conjunto de variables y operaciones que podemos hacer con estas variables. Entonces, ahorita estamos diciendo, mira, este valor va a valer tanto y este va a valer tanto. ¿Verdad? Ahí está. Para eso son las funciones set. Por supuesto está la contraparte de las funciones, que es la función get, que es obtener. Ajá. Y a esas ahorita las vemos. Vamos a crear unas variables, unos métodos. Vamos a crear unos métodos de tipo privado que quedamos que son de uso exclusivo de la clase. Estos no los vamos a poder observar cuando mandemos llamar o cuando creemos un objeto de este tipo de clase. Entonces vamos a llamar, va a ser de tipo vacío. Vean que ya está en la sección de privado. Voy, y este se va a llamar tu-rectangular. Y no le paso nada. Y void to polar. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues su nombre lo dice, ¿no? Esta va a convertir a rectangular y esta va a convertir a polar. Entonces, si esta va a convertir a rectangular, es porque tengo los datos en forma polar. Y si esta va a convertir a polar, es porque los tengo en rectangular. Si tenemos problemas con eso, entonces aquí le ponemos pol to rec, polar a rectangular, y acá rec to pol, rectangular a polar. Y ya con eso nos evitamos dudas de qué rayos hace. El rectangular está muy largo, ¿verdad? Vamos a dejarlo como pol to rec. ¿Vale? Así se va a llamar. Pol to rec, polar a rectangular y rectangular a polar. Copio estos dos y me paso al punto cpp de la clase, que es donde las voy a describir. Y vean, simplemente doy un enter y ya no tienen por qué mezclarse, ni mis paréntesis, ni... Ay, es que no sé dónde abre y cierra esta llave. ¡Pum! Transparente. No están en forma, ¿verdad? ¿Qué les falta? Ah, pues falta el tipo y está, luego falta el nombre de la clase, complejo, dos puntos y el nombre del método. Acá igual el tipo ya está, el nombre de la clase, complejo, dos puntos y el nombre del método. Entonces aquí yo imagino que voy a convertir de polar a rectangular. Significa, estoy suponiendo ahorita que ya tengo los datos en forma polar. Entonces, si recuerdan a las fórmulas que pusimos aquí, si yo quiero la forma rectangular, pues es z por coseno de teta y y por seno de teta. Entonces aquí, real va a ser igual a mag por coseno del ángulo y mag va a ser igual a mag por el seno del ángulo. Como estoy utilizando operaciones aritméticas, necesito agregar la biblioteca math.h. ¿Verdad? Muy bien, me regreso acá. Ahora, en el método de abajo, de rectangular a polar, pues ahí estoy indicando que lo tengo
el número de forma rectangular, lo puedo suponer, y que quiero obtener la forma polar. Pues el nombre lo dice. Por cierto, vean cómo aquí ya puedo utilizar las variables miembro como si nada. Como son parte de la clase, las puedo utilizar en cualquier método, como si fueran en lo que antes conocíamos como una variable global. ¿Vale? Entonces, con esto ya nos evitamos eso de que, se declaró una variable global y fue modificada por alguien más. No pasa eso aquí en la estructura por clase. Entonces, la magnitud es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿de cuál x? De real al cuadrado más la parte imag al cuadrado y la raíz cuadrada de eso. Y el ángulo es igual a la tangente inversa de, voy a utilizar el método atan 2 de de imag sobre real. Creo que sí van así. Si no, ahorita busco aquí el ejemplo de cómo funciona el atan 2. Bien, ¿y cuándo vamos a mandar llamar estos de forma interna? Pues cuando obtengamos con los métodos set la forma rectangular o la forma polar. De esta manera vamos a obtener la forma completa. Quiere decir, si el usuario introduce la forma rectangular, automáticamente se va a calcular la forma polar. Y entonces, después de que nos pase cuál es real y cuál es imag, le decimos rectu-polar. ¿Sí? Obtener la forma polar, ya que ya tenemos la rectangular. Y en serio que si alguien pregunta, ¿y dónde tenemos la rectangular? Pues son estas dos líneas. El mismo usuario ya me las está pasando. Y aquí, si tenemos la polar, le llamamos pol to rect, ¿no? Si tenemos la polar, porque el usuario la acaba de pasar, pues obtenemos de forma automática la rectangular. Obtener la forma rectangular, ya que ya tenemos la forma polar. ¿Vale? De repente pueden decir, oye, esto es un poquito enredoso. Pero es que para construir una clase debemos tener en mente qué operaciones vamos a hacer con qué variables. Es decir, debemos tener muy presente en el cerebro y el algoritmo que vamos a construir. Posiblemente es un algoritmo que hayamos corrido en papel o que hayamos corrido en subprogramas o quizá en un MATLAB o algo por el estilo, pero queremos ahora consolidarlo en una sola clase. Si lo que vamos a hacer no lo conocemos, bueno, de hecho nos va a ser imposible programarlo con cualquier lenguaje. Pero si podemos hacer ahí unos cuantos patadas de ahogado y no sé, hacerlo por cachitos en varios programas, tratar de meterle una clase se nos va a complicar. Pero bueno, entonces regresamos a esto. Con este set polar, el usuario va a pasar la magnitud y el ángulo, y de forma automática vamos a obtener el complemento, que es la forma rectangular. Y con esta set rectangular el usuario va a poner la parte real y la parte imaginaria del número complejo, y de forma automática vamos a obtener la forma polar. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer con un número complejo antes de entrar a las operaciones? Ya tenemos esto. Ya tenemos esto. Pues entonces ahora nos falta quizá los métodos get, que es para obtener algo de la clase. Estos los voy a poner en públicos porque deben ser accesibles desde fuera de la clase. Bien, pues vamos a ver cómo le hacemos aquí. No va a regresar nada como tal, pero va a ser get
get rectangular, y lo que le vamos a pasar es un puntero a una variable double y otro puntero a una variable double que se llame i. Y de una vez vamos a poner el get polar. Entonces, doble M y doble A. ¿Por qué? Porque entonces, supongamos por ejemplo que tú metes el número en forma polar y te interesa saber cuál es el equivalente rectangular, pues con este método lo puedes obtener. O si lo metes en forma polar y quieres saber en forma rectangular y quieres saber cuál es su forma polar, con este otro método lo puedes obtener. Lo que no me gusta aquí es que tenemos que pasarle unos punteros, pero bueno. Bien, para describir estos, acuérdense, copiar de aquí, nos pasamos al CPP, nos vamos hasta abajo donde ya no se interrumpa nada, eliminamos los espacios. ¿Y qué le falta aquí? Poner el nombre de la clase, complejo, dos puntos, y nos deshacemos del punto y coma al final. De una vez hacemos lo mismo para el otro. Void complejo, dos puntos, y sus llaves respectivas. Muy bien, entonces aquí como estos son punteros, acuérdense que accedemos a través de asterisco R, tome el valor de real, algo pasó, y asterisco y toma el valor de imagen. Acuérdense que con punteros hay dos operaciones, que una es el asterisco, sin albur, y otra es el ampersand. Asterisco algo significa acceder al valor que está en la dirección. Acuérdense que un puntero es una dirección en memoria, entonces aquí es acceder al valor que está en la dirección tal, y en ese valor vas a almacenar esto. Y el ampersand sirve para obtener la dirección de una variable. Entonces si aquí pusiéramos ampersand real, esto significaría obtener la dirección de la variable real, no es lo que nos interesa, ¿vale? Entonces, por eso lo dejo. Acá va a ser asterisco m, tome el valor de mag, y asterisco a, tome el valor de año. Y listo. Vamos a construirlo, vamos a ver, hacer changuitos de que no hay error. Pues no hemos llamado todavía la clase, entonces no nos marca de momento un error. Y ahora sí, vámonos al main. Esto que construimos fue la clase, todavía ni siquiera lo ocupamos en el main. Para utilizarla en el main, aquí le vamos a poner un include a la clase. No sé si automáticamente el compilador lo jale, pero al parecer no. Include complejo.h. ¿Sí? Vamos a declarar un objeto o instancia de tipo complejo, entonces ponemos complejo. Esta es la clase, miren, es como si fuera un tipo de datos ahora. Así como cuando declaramos un entero X, aquí el tipo de variable, que en este caso va a ser objeto, es este, complejo. Y mi objeto es el que declare adelante. Complex, es que complex es una variable, una palabra reservada. X complejo. ¿Vale? Entonces, en este caso vamos a interactuar con el usuario. Vamos a imprimir un cout. Bueno, vamos a necesitar dos variables de tipo doble. Uno que se llame X y otra que se llame Y, que nada tienen que ver con las otras, pero bueno, esta va a ser la parte real y esta va a ser la parte imaginaria. Imprimimos un cout y le decimos al usuario, introduce la parte real. En line, sin, y la parte real la guardamos en X. Y luego le decimos, introduce
la parte imaginaria. Y lo guardamos en Y. Ahora vamos a pasarle a nuestro objeto XC el número complejo en forma rectangular. Vean cómo escribo aquí mi objeto XC punto, y en este caso en el compilador me aparecen tanto los métodos como las variables miembro públicas. En este caso vamos a utilizar la set, y no sé por qué no me da las opciones. Set rectangular, ahí está. Y dice, de la misma ayuda, me dice pasar la parte real, que en este caso va a ser X, y la parte imaginaria, que en este caso es Y. Meter datos al objeto. Permítanme un segundote. Listo, me estaba cocinando con mis sueños. Entonces, listo, con esto le metemos datos al objeto. Insisto, hacer un objeto es como encapsular todo, de tal manera que nada más hay pequeñas formas de comunicarse con lo que está ahí adentro. Adentro del objeto ocurre magia de sirena que agregó el programador y nos regresa ciertos resultados. Entonces aquí nosotros ya pasamos los datos en forma rectangular. Vamos a construir esto. No nos marcó error, dice parte real 10, parte imaginaria 10, y ya, es todo lo que hace. Vamos a ver si nos regresa la forma rectangular. Quité el hello world y entonces vamos a poner aquí south. El número es xc. No, vamos a necesitar declarar aquí double XY, W, Z. Doble de U y Z son también de tipo de tipo double. Y entonces mandamos llamar el método xc.getPolar. Y dice, W va a tener la parte de la magnitud y entonces le pasamos ampersand W, ampersand Z. Acuérdense que con esto le estamos pasando una dirección y una dirección es un puntero. Entonces ahora sí, el número en polar es, creo que puedo hacer esto sin problema. Entonces aquí voy a poner W, un espacio, más I, Z. No es cierto. W con ángulo Z. ¿Vale? Vamos a probar qué tal funciona esto. Esto lo hice así para que se alcance a ver en la pantalla, ¿eh? Ahí está. Entonces, creo que esta computadora no tiene loop. Sí, sí tiene. Dice, introduce la parte real. Acuérdense, cuando introduzco yo un número complejo, que tanto la parte real como la imaginaria son iguales, la magnitud, pues es cada uno de los dos, se le va a usar cuadrado, raíz cuadrada, pero lo importante es el ángulo, que es de 45 grados. Entonces aquí le metemos 10, 10, y vean, el número es 14.14 con ángulo de 0.7853. Acuérdense que este ángulo está en radianes, ¿verdad? Si no me equivoco, espero que no sea así. 7 por 4, 28. Esto es pi sobre 4. Y entonces dicen, a ver, espera. ¿Qué rayos me intentas decir con esto de clases, objetos? No les encuentro la utilidad. La utilidad está aquí. Vean cómo el usuario introduce su elemento en forma rectangular y dentro de la clase ocurre la conversión. Él solo llama otro método para obtener el equivalente. Yo sé que van a decir, oh, hombre, pues eso es fácil. Y sí, realmente es fácil hacer esa conversión. Pero esto es un ejemplo. Aquí pudo haber ocurrido un algoritmo, un proceso más complejo, que quizá al usuario
pues no le interesa conocer. Él solo quiere meter unos datos y obtener un resultado, ¿verdad? Ahora vamos a hacerle la contraparte. xc.getPolar y le vamos a pasar, no, getPolar no, setPolar. Que no sea xc. Vamos a declarar otro objeto de tipo complejo que va a ser yese. Y ponemos yese.setPolar. Y dice que le pasamos la magnitud, que en este caso va a ser W. Y que le pasamos el ángulo, que en este caso va a ser Z. Cuando nosotros obtengamos la parte rectangular de este mismo número, debe ser la misma que nosotros metimos al inicio. Vamos a declarar A, B para que no sean los mismos y no digan, no, pues es que como usaste la misma variable jamás cambió de valor, ¿vale? Entonces ahora va a ser A y B. Y va a ser yese.getRectangular y le vamos a pasar ampersand A, ampersand B. Ajá, entonces ahora en estas variables A y B debe estar la forma polar. Imprimimos aquí, out. El número en polar, no salen los ejemplos. El número en polar es A, aquí le damos un espacio, más I, B. A ver, calma. Creo que por aquí tengo un pizarrón. Vamos a ver qué tal funciona. Whiteboard. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo lo siguiente. Nosotros tenemos un objeto. Lo voy a representar así. Le pusimos de nombre XC. ¿Vale? A este objeto le vamos a pasar el número complejo en la forma rectangular. X más Y. Como resultado, él nos va a entregar la forma polar XY W con ángulo Z. Aquí adentro ocurre la magia de Sirena que convierte esta forma a esta. Y lo que acabamos de hacer es crear un nuevo objeto que dibujo aquí en negro, que le llamamos YC, y le pasamos la forma polar del resultado anterior para obtener la forma rectangular A más BI. De tal manera que este tiene que ser igual a este, ya que esta conversión se está haciendo de forma automática. Entonces dicen, ¿dónde se está haciendo de forma automática? Bueno, pues la respuesta es aquí. Como le digo que su forma rectangular es el resultado de la forma polar anterior, aquí en estas líneas, aquí obtengo la forma polar y automáticamente la paso en forma polar del siguiente objeto y con magia de Sirena quedamos que obtenemos la forma rectangular. Vamos a correrlo. Dice error, falta un punto y coma. Bla, 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 bla. Creo que este va acá. Y esto debería ir aquí. Creo. Vamos a ver si es eso. Nope. ¿Dónde me falta un punto y coma? Ya vi. Esta va así. Entonces vamos a poner aquí nuestra lupita. Dice, introduce la parte real 10, la parte imaginaria 10. Y vean, nos dice el número en polar es 14.14 con ángulo de tanto. Y al volver a convertirlo a rectangular, recuperamos el 10 más y 10. Y listo. Ahí está. Acabamos de encapsular con magia de Sirena. Pues sí, perdónenme que así lo diga con magia de Sirena. Acabamos de encapsular la pequeña conversión de números complejos entre su forma rectangular y su forma polar en un objeto. Y a ese objeto también le pusimos métodos para introducir el número en forma rectangular
y en forma polar y obtener su equivalente si metemos rectangular en polar, si metemos polar en rectangular. ¿Vale? Y entonces, de momento hasta aquí va a morir este ejemplo, pero no este video. Vamos a crear uno nuevo. File, New, Project, aplicación de consola, siguiente, C++. No se les olvide, si lo ponen en C no van a poder construir la clase. Y este se va a llamar operaciones complejos. ¿Vale? Y le damos aquí finalizar. Aquí está, operaciones complejos, y lo único que tiene es el main, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es agregar la clase que hicimos en el anterior. Vean, aquí le voy a agregar archivos. Voy a utilizar otra herramienta que me gusta más, que es agregar archivos recursivamente. Ahora, esto está guardado en archivos de programa, no, en documentos. Aquí están mis documentos, proyectos CodeBlocks. Aquí debe estar, proyectos CodeBlocks. Y el anterior se llama clase ejemplo. Y vamos a agregar el... no me deja. Vamos a agregar uno por uno. Era aquí. Agregar archivos. Y ahora sí me regreso. Se llama clase ejemplo, ¿verdad? ¿Dónde está la clase ejemplo? Aquí vamos a agregar el punto H. Y vamos a agregar el punto CPP de la clase que hicimos en el ejemplo anterior. Aquí está. Clase ejemplo. Está en CRC. Aquí está complejo.cpp. ¿Vale? Vean, a mi nuevo programa, que se llama operaciones complejos, acabo de agregar... ok. Aquí hay un pequeño problema, que es estas carpetas que pertenecen a la otra carpeta anterior. Nos va a marcar error al llamarlas. Cuando le demos llamar nos va a decir: no existe un archivo en tal carpeta. Lo que vamos a hacer es borrarla. Remove. Ahí nada, remove. Remove. Y este también remove. Vamos a construirla para ver que nada haya ocurrido. Y vamos a ver qué otras opciones nos da. Agregar archivos. Remover archivos. Vamos a hacerlo a la vieja. A la vieja técnica. Lo que vamos a hacer es a donde esté. Mis documentos. Proyectos. CodeBlocks. Aquí está. Clase ejemplo. Y vamos a agregar a donde está nuestro nuevo proyecto. A ver si no. Proyectos CodeBlocks. Y este se llama operaciones complejos, ¿verdad? Operaciones complejos. Aquí vamos a agregar en una carpeta llamada include. Vamos a agregar una copia del punto H. Ajá. Y en la carpeta src el punto cpp. En este caso copié toda la carpeta, la pego aquí. A ver, para que no digan, a ver qué pasó, porque yo ya me perdí, no supe qué ocurrió. Es lo más fácil del mundo. Vean ahí, dice clase ejemplo, es la carpeta del proyecto anterior. Y esta de aquí, esta carpeta de aquí se llama operaciones complejos. Esta es la carpeta del nuevo proyecto. Copié lo que es la carpeta include para acá, y por lo tanto copié el complejo.h y
copié la carpeta src que tiene complejo.cpp a la nueva. Con eso no lo hemos agregado, pero ya los tenemos en el directorio adecuado. Entonces ahora sí, acá en nuestro proyecto, vean que solo está source.main. Es como, hagan de cuenta, olviden lo que hicimos anteriormente. Si ya la regaron, pues solo le dan remove file, como lo hice yo. Si no lo han hecho, pues sí, olviden lo que hice hace un ratito. Pero bueno, entonces copian, ven los códigos al nuevo directorio. Y aquí le damos agregar archivo del include el punto h. Ajá. Y del src el punto cpp. Y vean, ahora sí no nos crea como que unos subdirectorios raros. ¿Sí? Construimos. Y nos marca ahí un error. Dice complejo.h no existe. ¿Por qué? Vamos a ver si complejo.h lo podemos construir. Muy bien, a eso nos referíamos con los pequeños errores al copiar los códigos simplemente así. Pero ya le dimos include. Debería haberse agregado. Vamos a ver qué le podemos hacer. Vamos a darle aquí donde dice reparse this project. Y nos manda al mismo lugar. Donde dice rebuild. Ajá. Sigue marcando el mismo error, que este no existe. A pesar de que ya existe. Vamos a ver qué más viene por aquí. Proyecto. Builds. Rebuild workspace. A ver qué nos dice ahí. ¿Y qué dice? Ah, el workspace es para todos. Entonces este me marca error en otro programa. Este no le hagan caso. En este build clean. Errores. Compile current file. A ver, ya aquí ya me preocupé. Porque no me reconoce mi punto H, que está aquí mismo. Lo construí. Aquí donde dice build file. Aquí. Me marca el mismo error. Dice complejo H, no archivo o directorio. A pesar de que sí es un archivo. ¿Cómo se hacía? Include. Llegó en el complejo.h. Ahí, si no era este diagonal, creo que es este. Include complejo.h. Muy bien, déjenme aplicar técnicas extrañas. Lo que vamos a hacer es sacar de aquí. Lo vamos a copiar de donde está el include y lo vamos a sacar a la raíz. ¿Cuál fue el que copié? A ver, déjenme ver. Y también el src de aquí. Lo saco de su carpeta. Y lo agrego aquí sobre el donde está el main, el mismo código main.
Y no quiere. ¿Por qué no quieres? Class. Cuando las agregamos desde aquí, utiliza paths to project. Entonces posiblemente nos falta agregar algo de eso. A pesar de que aquí ya las tiene. App files, big tree. Mismo error. Vamos a ver aquí donde los marca. Es que nos dice que los archivos deben estar en src complejo.cpp. No, ahí es donde está el de complejo.cpp. Ahí le voy a pegar su punto H. Ahí lo está buscando. Y listo. Ya lo encontré. Esto es un error al configurar el proyecto. Como yo solamente agregué los archivos, no agregué los directorios al proyecto. Entonces cuando busca su punto H lo está buscando en la misma carpeta donde el archivo complejo.cpp está. Y si lo hubiese configurado bien, lo buscaría en donde está la carpeta complejo, en la carpeta headers, ahí estaría. ¿Vale? Vamos a ver cuánta lata nos da. Después de 20.000 pruebas, lo logramos. Nos la reconocen. Según yo, eso se edita aquí. Pero no me acuerdo cómo editar archivo. Sí, en Qt es como si este fuera el punto pro, el del proyecto. Pero bueno, vamos a agregar una nueva clase. File, new, class. Que se llame opcomplex. Operaciones con complejos. La creamos. ¿Quieres agregarla al proyecto? Sí. Y listo. opcomplex. Vean, este es el CPP e incluye el constructor y el destructor. Y este es el punto H e incluye la definición de la clase. Vamos a ver si aquí podemos incluir la clase anterior que era complejo.h. Vamos a ver si no se pone fresa. Le damos construir y no se puso fresa. ¿Esto para qué? Ya que creamos una clase de tipo complejo, vean cómo en esta nueva clase podemos declarar objetos de tipo complejo como si fueran variables. Entonces, op1, op2 y res. Operador 1, operador 2 y resultado. ¿Verdad? Las operaciones que vamos a manejar con complejos van a ser solo las básicas: suma, resta, multiplicación y división. Y en este caso vamos a hacer los métodos setOperators, ¿sí? Complejo N1 y complejo N2. Y saben que no va a ser de tipo, no, si es tipo void. Espérenme, a ver, ¿vale la pena pasarle los operadores? Cuando uno está construyendo la clase debe tener ya en mente cómo lo va a hacer. Estoy pensando en que si le paso los operadores, después le tengo que especificar qué operación quiero. O podría decirle ya qué operación quiero entre qué operadores. Vamos a hacerlo así, para que sea diferente al que hicimos en clase. Entonces,
ya no va a ser de tipo void, va a ser de tipo complejo. Quiere decir que me va a regresar un objeto de tipo complejo. Acuérdense que el objeto ya tiene la forma rectangular y la forma polar. Y se va a llamar get o make add. Haz la suma. Complejo N1 y complejo N2. Complejo make add, que es haz la suma. No sé si así estoy correcto. Y le vamos a pasar un complejo y otro complejo. De aquí nos lo llevamos, si se acuerdan, y nos lo vamos a llevar al punto CPP, ¿verdad? Y ahí va a ser complejo y el nombre de la clase se llama opcomplex, dos puntos, el nombre del método, como si fuera una función, quitamos este punto y coma y le ponemos sus respectivas llaves. ¿Sí? Vean que ahora estamos utilizando la forma de la otra clase complejo como un tipo de datos. Ok, tenemos el res, que es un complejo, va a ser igual a n1. Déjenme pensar cómo vamos a hacer esto. Doble x, y va a ser x es igual a n1 punto real más n2 punto real, y y va a ser igual a n1 punto imag más n2 punto imag, y luego vamos a poner que res, sí, vamos a poner res.set rectangular y le vamos a pasar x, y. Y finalmente vamos a regresar el resultado. ¿Cómo es el return? Otra vez. A ver, ¿qué pasó? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Quién me llamó? Ocurrió lo siguiente. Declaramos nuestro método makeAdd, que es asuma. A este método, cuando se mande a llamar, se le tiene que pasar el complejo N1 y el complejo N2, ¿sí? Como parámetros. Nos va a regresar él como resultado un complejo. Entonces, para sumar dos complejos en forma rectangular, la parte real se suma con la parte real y la parte imaginaria se suma con la parte imaginaria, ¿verdad? Parte real, parte imaginaria. Para obtener el resultado, pero en un objeto de tipo complejo, ponemos o utilizamos el método res.setRectangular y le pasamos los resultados de la operación x, y. Acuérdense que cuando nosotros mandamos llamar también en automática ya tenemos la forma polar, recordar. Finalmente regresamos todo el objeto res. Y acuérdense que este objeto res, por ser de tipo complejo, ya tiene la forma rectangular y la forma polar completitas. Quiere decir que después de hacer esta operación, si ustedes necesitan la forma polar, ya la tienen. Ahorita pongo un ejemplo de eso. Vamos a construir. Marco un error aquí porque borré esta llave. Ajá, ahí está. Ya la agregué. Y vamos a probarlo. ¿Sí? Entonces ese ahora es en el nuevo main de este proyecto. Vamos a declarar. No me acuerdo. Creo que aquí tenemos que incluir nuestra nueva clase. opcomplex.h. Vamos a ver si podemos utilizar ya definidos aquí las complejos. x1, x2. ¿Qué hago? Y entonces esos son objetos de tipo complejo. Aguas, esa es la clase anterior. ¿Sí? Y opcomplex va a ser operaciones. ¿Sí? Ahora, no le voy a preguntar al usuario
quiénes son estos dos números para ahorrar tiempo. Simplemente va a ser x1.set rectangular y le voy a pasar 10,10. x2.set rectangular. Acuérdense que esto le podría preguntar al usuario, pero simplemente son más líneas de código. 20,20. ¿Por qué esto? Pues porque el resultado va a ser fácil. Me va a dar 30,30. Y entonces vean, voy a llamar operaciones. Necesito aquí otro complejo, que es donde voy a guardar el resultado, que se va a llamar resultado o res complex. Res de resultado, complex de complejo. Entonces, res complex es igual a operaciones punto make add y le pasaríamos x1, x2. Ajá. Y pues ustedes pueden ver cómo va a ser la suma aquí directamente. 10 más 20 va a dar 30 en la parte real. Y en la parte imaginaria también nos va a dar 30. Pero ven aquí, imprimimos ahora sí con el usuario. Cout el resultado es, y le ponemos res complex punto. Si bien podemos utilizar los métodos get, también ya que declaramos las variables miembro como públicas, podemos acceder a ellas. Entonces vean, solo puedo poner rescomplex.mag con ángulo de rescomplex.ang. Y ustedes van a decir, oye, pero ¿qué? ¿Dónde calculaste la parte polar o la forma polar del resultado? Se calculó automáticamente adentro de esto al hacer la operación. Si ustedes vuelven a revisar la clase, aquí fue donde se calculó. Vamos a revisar que todo haya quedado bien. Lo construimos. Y aquí podemos ver, seguro ustedes no pueden ver nada, ahora sí ya, que el resultado es 42.42 con ángulo de 78.53. Que esto sería la raíz cuadrada de, entre paréntesis va 30 al cuadrado más 30 al cuadrado. Ajá, y el ángulo corresponde a 45 grados. ¿Sí? No, que abrí. Aquí está. No tengo idea de qué abrí. Aquí le vamos a poner modo científica. 30 al cuadrado por 2. Si les pregunta por qué por 2, pues porque es 30 al cuadrado más 30 al cuadrado. Es lo mismo que multiplicarlo por 2. La raíz cuadrada de eso nos da 42.42, que es aquí la magnitud del resultado de ese complejo. Muy bien. Pues la suma está bien. Vamos a agregar aquí en nuestro OP complex las demás operaciones. Todas van a regresar un complejo. Make sub, subtracción, made mult y make deal. ¿Sí? Y todas nos regresan como resultado un número complejo. Las copio de aquí para no equivocarme, y si me equivoqué me llevo el error y las copio aquí abajo. Elimino los espacios. Complejo es el tipo de datos, aquí es OP complex, 2 puntos. Lo copien todos porque es fácil. Y luego me deshago del punto y coma, le pongo sus paréntesis. Y esto es tan repetitivo que hasta me aburro, ¿verdad? Ahora copiamos la estructura de este
Y para la resta, pues lo único que ocurre es que la operación aquí es menos, menos, lo ponemos en forma rectangular y lo regresamos. Para la multiplicación es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que sumamos son los ángulos y multiplicamos las magnitudes. Entonces, ahí. Antes de que digan que se marearon, porque creo que le ponía afuera además. Aquí está la multiplicación. Antes de que digan, profe, me mareo. En este caso, esta va a ser para la magnitud y esta va a ser para el ángulo. Entonces la nueva magnitud es n1 magnitud por n2 magnitud. Y el ángulo va a ser n1 ang más n2 ang. Los ángulos se suman, las magnitudes se multiplican. Y ahora vamos a utilizar el set polar. Y pasamos a x, que es la magnitud, y y, que es el ángulo. Y para la división, copiamos de la multiplicación. Lo bueno de YouTube es que ustedes pueden pausar este video en cualquier instante. Para la multiplicación, para la división, lo que ocurre es que las magnitudes se dividen y los ángulos se restan. ¿Y ya? Vamos a ver si cerramos si no, no podemos compilar. Construimos. Y aquí en las operaciones, en el main donde hicimos nuestra primera prueba, en lugar de make add, vamos a darle make sub. Nos debe quedar, lo vamos a hacer al revés, 20,20 menos 10,10, nos debe quedar 10,10. Y ahí está 14.14 con ángulo de 40, bueno, de .7853 radianes, equivalente a 45 grados. Ahora vamos a hacer la multiplicación. La multiplicación sí no tiene por qué quedar igual. Aquí nos da de 400 con ángulo de 1.57. Y podemos también la división. Dos con ángulo de 0. ¿Sí? 2 con ángulo de 0. Aquí es cuestión de que ustedes verifiquen. Pero por favor vean cómo encapsulamos las operaciones de tal manera que el usuario realmente solo tiene que hacer esto. Y ya. ¿Dónde está la magia de Sirena? Acá, acá, acá y acá. Esto se ejecuta de forma ajena al usuario. El usuario de estas clases, digamos, no tiene que saber exactamente lo que ocurre. Pero la persona que diseña la clase sí debe tener en cuenta todas las posibilidades que podrían presentarse o que podría necesitar el usuario. Me queda pendiente enseñarles algoritmos aplicables a mecatrónica, quizá la identificación de una planta, la sintonización de un controlador PID, la construcción de un análisis de datos. A veces es importante cuantificar los resultados, de tal manera que si tienes que analizar 5000 datos o adquirir datos y luego analizarlos, puedas construir tu propia interfaz gráfica. Ejecutando tus propias clases, por supuesto. Esto no evita que ustedes tengan el derecho de utilizar bibliotecas disponibles, pero si van a utilizar una biblioteca disponible, lo más seguro es que van a tener que interpretar las clases, cómo funcionan. Déjenme ver si puedo revivir mi Wi-Fi. A ver si no sale alguno de ustedes por ahí en las búsquedas. Y vamos a ver fft.org. La transformada rápida de Fourier. Este es Life and Freedom. FFT Fourier.
Sí, porque si no luego nos manda a páginas que no deben. Aquí está. La transformada rápida de Fourier es una operación en la que nosotros le pasamos una cantidad de datos. Ah, caray, esto es un PDF. Pero aún así nos va a ayudar a explicarlo. Nosotros le pasamos una cantidad de datos, se ejecuta un algoritmo y este algoritmo nos regresa el espectro de frecuencias que no veo. ¿Verdad? Es una de las... Supongo que es el espectro de frecuencias. ¿No? ¿Por qué no? Vamos para atrás. Ah, caray, creo que estoy loco. Déjenme ver. No va a ser la de ese rato. Silvi de Libertad. fftw.org. Sí. Es que me mandó un PDF. Aquí está. Vean. FFTW es una biblioteca de subrutina en C para calcular la transformada discreta de Fourier en una o más versiones de un tamaño de entrada arbitrario y ambos, los datos complejos y reales, tanto pares como impares, el coseno, las transformadas de coseno, seno discreto o estas de aquí que no sé. ¿Sí? Dicen aquí, nosotros creemos que esto, lo cual es un software libre, debería convertirse en la biblioteca de selección de la mayoría de aplicaciones. Entonces, esta es una de las transformadas más utilizadas en ingeniería para análisis de datos, corrección de datos, transformación, filtrado, e incluso lo hemos visto en esquemas de control, y la biblioteca existe. Pero seguramente para incluirla en su proyecto tendrán que manejar cierto nivel de clases, ¿verdad? Por supuesto, si ustedes programan esta transformada, seguramente va a tener ciertas deficiencias. Y si ustedes incluyen esta biblioteca, seguramente algunas de esas deficiencias han sido cubiertas. E insisto, no son las únicas. Por ejemplo, OpenCV, C++. OpenCV es una herramienta para hacer procesamiento de imágenes. También es de código abierto o algo así, o de licencia libre. Ajá. Y entonces tú dices, ¿sabes qué? Quiero trabajar con imágenes. Bueno, pues ya no tienes que crearte el análisis de toda la imagen y bajarlo y todo por el estilo. Aquí ya está. ¿Dónde bajarla? No sé, hace mucho que no la bajo. Pero vamos a ver aquí. Tutoriales. Y clases. ¿Ven? Aquí hay muchos filtros y operaciones que se hacen con imágenes. Por ejemplo, RGBA Gray. Y aquí viene la explicación de la clase. Y vean, se ve 2 puntos, 2 puntos, bla, 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 2 puntos, 2 puntos, BRG to Gray, font. ¿Sí? Vamos a ver qué es esto. Es todo lo que contiene un montón de estructuras y macros y cómo funciona. Vamos a ir a, dice aquí, ejemplos, no, bueno, igual y sí. Minaria, Laplace, Camins, Kalman, no, esto es muy feo. Vamos a ver uno que esté facilito. Match template. Detección de pip, gente. Y entonces vamos a ver, ven esto de que dice aquí using namespace EB. Esto, insisto, es para evitar tener que escribir lo siguiente. Nosotros realmente, si no tuviéramos esta línea aquí en el main,
Si no tuviéramos esta línea, en lugar de escribir cout, tendríamos que escribir std cout, símbolos. Porque puede que alguien más, cuando construye una clase, diga, ¿sabes qué? Yo también quiero utilizar la palabra cout, porque es compatible con lo que hace mi código. Pero como es de otra biblioteca, supongamos esa que se llamará, no sé, bn, de benigno. Entonces sería así. Y acá arriba tendríamos que poner using namespace bn. Entonces ellos, por ejemplo, pues varias funciones son llamadas parecidas. Y aquí viene también using namespace cb de OpenCV. Y vean esto de hog descriptor. Esto es una clase. Y estos son objetos de ese tipo. ¿Sí? Hog, punto, bla, 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 bla. Aquí vean, mad es una clase. Frame es un objeto de tipo mad. Detector es una clase. Y detector en minúsculas es un objeto de la clase detector mayúscula. ¿Sí? Y ven aquí detector.toGoodMod. Vale, entonces no solo para construir sus propios algoritmos, sino también para incluir bibliotecas que ya funcionan y que son eficientes, hechas por alguien más. Bien, pues les dejo este repaso de salida. Espero que lo revisen si en algún momento lo necesitan. Si también necesitan construir una interfaz gráfica para alguna materia, otra materia o un proyecto, pues no duden en pedirme ayuda. No estoy seguro de que tengan que usar Qt, quizás me digan, ¿sabes qué? Yo la tengo que hacer en Visual o incluso en MATLAB, aunque les recuerdo que MATLAB tiene licencia, ¿verdad? Entonces yo les voy a calificar con lo que vimos, con lo que me envíen, y pues espero volver a verlos y que podamos cubrir y reforzar algunos temas de forma presencial para poder cubrir de forma puntual cada una de sus dudas. Bien, pues cualquier cosa escríbanme, tienen mi número, estamos en un grupo. Bye.